abrimos nuestros corazones a recibirlo y aplicarlo en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar su asiento. De verdad es un privilegio de ser un pastor en la iglesia Calvario. Esta iglesia no es una iglesia donde solo tiene un pastor, nada más. Somos una multitud de los pastores. Ustedes tal vez no conocen todos los pastores, pero tenemos mi persona, tenemos el hermano Big Mac y el hermano Matt. El miércoles pasado hemos votado para llamar 2 nuevos pastores. El uno es el hermano Mark y el segundo es el hermano Joel. El hermano Joel va a ser el primero pastor hispano de esta iglesia. Gloria a Dios. Y él va a ayudarnos de guiar esta iglesia para la honra y gloria de Dios. Quiero pedirles que me hagan un favor, por favor. Oren por sus pastores. Oren por los 3 que hemos tenido y oren por los 2 nuevos que vamos a tener. Muy pronto vamos a tener su culto de ordenación, donde vamos a hacer la imposición de manos de ellos. Y vamos a darlos los datos cuando lo tengamos. Pero por favor, oren por nosotros. Nosotros nos juntamos cada lunes a las 6 de la tarde. Oramos por ustedes, pensamos en ustedes, porque nosotros queremos ser buenos pastores. Queremos guiar sus ovejas a los pies de Jesucristo. Y quiero que ustedes, con nosotros, estemos ahí adorándole, porque solo Él es digno de nuestra adoración. Si tienen sus Biblias, ábranlas por favor a Marcos, capítulo 2, versículos 23 a 28. Marcos, capítulo 2, versículos 23 hasta 28. En esa parte de Marcos, vemos que varias diferentes personas están haciendo diferentes preguntas, algunos a los discípulos de Jesucristo. Algunas de las preguntas van a ser dirigidas a Jesús, pero en cada pregunta Jesús va a tomarlo y va a mostrarnos quién es Él. La primera pregunta fue acerca del perdón de pecado. Y Jesús nos muestra que Él tiene la autoridad para perdonar los pecados. Y de hecho que Él tiene la autoridad para perdonar los pecados, Él está mostrándonos que Él es Dios. Luego venía la pregunta acerca de Jesús y por qué Él comía con pecadores. Y ahí nos vemos acerca de la misión de Dios. La misión de Jesucristo es de venir y buscar lo que era perdido. La semana pasada venía la pregunta acerca de ayuno y por qué los discípulos de Jesucristo no ayunaban. Y Jesús tomó eso para decirles porque el esposo está. Y Él está diciendo que Él es el esposo y fue imposible que ellos iban a ayunar cuando era tiempo de fiesta. Era tiempo de celebrar que Dios mismo fue hecho carne y ya estaba viviendo con ellos, ya estaba ahí en su presencia. Y esta tarde vamos a tener otra pregunta acerca del día de reposo. Y Jesús va a hacer lo mismo que Él había hecho con las otras preguntas. Jesús va a hablarles un poco porque ellos estaban mal en su pensamiento acerca del día de reposo. Y después de eso Jesús va a mostrarles una vez más que Él es el Cristo. Que Él es el Mesías. Y no solo va a mostrarnos que Él es el Cristo, el Mesías, sino va a mostrarnos
que Él es Dios, que fue hecho carne. Con eso en la mente, vamos a empezar de leer ahí en versículo 23. Aconteció que al pasar Él por los sembrados un día de reposo, sus discípulos andando comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos le dijeron: mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? Pero él les dijo: ¿nunca leísteis lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre, él y los que con él estaban? ¿Cómo entró en la casa de Dios siendo Abiatar sumo sacerdote y comió los panes de la porción, de los cuales no es lícito comer sino a los sacerdotes, y aún dio a los que con él estaban? También les dijo: el día de reposo fue hecho por causa del hombre, no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún en el día de reposo. Señor, gracias por tu palabra. Gracias que tú nos hablas a través de ella, Señor. Señor, ayúdanos a entender quién eres tú. Señor, ayúdanos a entender quién es Jesucristo. Ayúdanos a entender que Él es el Mesías, el que fue prometido. Señor, ayúdanos de entender que Él es Dios. Y como Dios, Él es soberano. Y como Dios, Él tiene toda la autoridad. Y como Dios tiene la autoridad aún sobre el día de reposo. Señor, ayúdanos a entender qué es el día de reposo y por qué fue dado. Señor, ayúdanos a dejar el legalismo a un lado y a andar en una relación personal con tu Hijo Jesucristo. Y Señor, pedimos todo eso en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Hermanos, las reglas son buenas. No solo las reglas que nosotros nos gustan, sino las reglas que Dios nos pone son buenas. Aún las reglas que rompimos, como mi persona el otro día, yo rompí la regla de velocidad. Yo estaba corriendo 60 millas por hora aquí en el Getwell. Me pararon, me dieron una multa. Tengo que confesar, aún esa regla es buena. Dios no nos da reglas porque Él quiere que nosotros tenemos una responsabilidad más. Dios no nos da reglas porque Él quiere que nosotros estamos frustrados con Él, que Él quiere quitar nuestro gozo, que Él quiere que nosotros no disfrutamos la vida. Sino las reglas que Dios nos pone realmente son regalos de Dios y son para nuestro beneficio. No son una carga más que nosotros tenemos que llevar. Y en ese texto vamos a ver que había un grupo de personas. Y esos grupos de personas tomaron una regla de Dios, el día de reposo. Y ellos añadieron
a la regla de Dios su sistema religioso. Ellos añadieron a la mandamiento, a la regla de Dios, el legalismo. Hermanos, debemos entender que el legalismo muchas veces se ve como algo religioso. Muchas veces cuando pensamos en el legalismo, vamos a mirar a esas personas y vamos a decir, como los judíos de aquel día, vamos a decir, esos fariseos sí aman a Dios. Pero hermanos, muchas veces el legalismo, lo que falta es el corazón de Dios. Lo que falta es el misericordia de Dios. Y lo que Jesús va a hacer en esa historia es que Él va a corregir el pensamiento de esta gente legalista, los fariseos, y a la misma vez Él va a mostrarnos quién es Él y qué autoridad tiene. Entonces, quiero que nosotros veamos primero que Jesús muestra que el día de reposo es un regalo de Dios, no una carga de Dios. Hermanos, antes que hablamos del regalo del día de reposo, tenemos que pensar, ¿quién es el creador del día de reposo? Vemos eso en las primeras páginas de la Biblia. Llegas a Génesis capítulo 1 y capítulo 2 y vemos la historia de creación. Y en 6 días Dios creó todo lo que tenemos hoy en día. En 6 días Él creó todos los bestias que andan en la tierra. En 6 días Él creó todos los animales que tenemos en el mar. En 6 días Él creó la humanidad. ¿Y qué hizo Dios el séptimo día? Se descansó. Déjame decirles algo. Dios no tomó un día de reposo porque Él estaba cansado de crear. Dios es el Dios omnipotente. Dios es el Dios soberano. Dios es el Dios que creó solo hablando. Él dijo, sea la luz. ¿Y qué pasó? Sea la luz. Entonces, ¿por qué Dios tomó un día de reposo? Fue un regalo para nosotros. Fue un regalo para la humanidad. Él estaba dándonos un ejemplo que la humanidad tiene que trabajar 6 días por la semana y hay un día donde debe descansar. Un día donde debemos descansar en Dios. Un día donde debemos descansar de todo de nuestro trabajo. El día de reposo jamás fue un día de carga. Jamás fue un día donde nosotros, yo tengo que cumplir con esta regla, no tengo que hacer eso. Eso nunca fue la idea de Dios. La idea de Dios era, voy a dar un regalo a la humanidad. Pero esta gente había tomado el regalo de Dios y lo cambiaron solamente a reglas. Y no solo de tomar el regalo de Dios y cambiarlo a una regla, sino estaban añadiendo a las reglas. Dios había dicho que en el día de reposo no tenía que trabajar. Esta gente era tan legalista que ellos dijeron que solo pudieran tomar 800 pasos en el día de reposo. Si caminaba más que 800 pasos, ya estabas trabajando y ya rompiste el día de reposo. Con eso en la mente llegamos a nuestra historia. Ahí está Jesús con sus discípulos y es un día
de reposo. Y ellos estaban caminando de un sitio al otro sitio. Tendría que ser un sitio cercano porque solo pudieron caminar 800 pasos. Pero pasaron por un campo. Y en ese campo había sembrado en mi mente trigo. La Biblia no nos dice en el griego qué tipo de planta estaba ahí, pero yo creo que fue trigo. Y ahí están sus discípulos. Y mientras que ellos estaban caminando, ¿qué hicieron? Cosecharon un poco de trigo. Lo hicieron así en la mano para sacar la cáscara de trigo y lo comieron. En ese momento, ¿qué hicieron los fariseos? Gritaron a Jesús. ¡Miran! ¿Por qué tus discípulos están haciendo lo que no es lícito para hacer en el día de reposo? Tal vez ustedes están pensando que ellos estaban gritando eso porque estaban robando, porque estaba en un campo que no era de ellos y estaba cosechando un poco de comida que no era de ellos. Tenemos que entender, para los judíos era lícito de cosechar lo que ibas a comer en ese momento. Era lícito si yo estaba viajando y paso por la chacra. ¿Ustedes entienden la palabra chacra? La parcial. Es palabra quechua, perdóname. La parcial de alguien que tú pudieras cosechar lo que ellos tenían. Entonces, si yo estaba viajando y ahí estaba el terreno de Joel y Joel tenía uvas ahí, yo pudiera cosechar un poco y comerlo. No era lícito que yo cosechaba suficiente para vender. No era lícito que yo cosechaba suficiente para guardar para mañana, pero sí era lícito de cosechar lo que iba a comer en ese momento. Entonces los discípulos no están robando, ellos estaban viviendo conforme a la ley, solo arrancaban un poco de trigo, lo hicieron así y lo comieron. Y esos fariseos eran tan legalistas que ellos estaban diciendo, mira, ellos están cosechando. Mira, ellos están sacando de cáscara de trigo. Mira, ellos están preparando su comida. Y Jesús, hablándoles, le cuenta una historia de la Biblia de David. Esa historia nos encontramos en 1 de Samuel. David está tratando de escapar por su vida de Saúl y no tenía comida. ¿Y dónde llegó David? A la casa de Dios. Entonces David se fue y habla con el sacerdote y pregunta al sacerdote, ¿tienes pan? El sacerdote le dice, no tenemos pan, solo tenemos la pan de presentación. Eso era de pan que ellos siempre tenían ahí en la mesa. Y una vez a la semana los sacerdotes tenían la responsabilidad de cambiarse el pan y los sacerdotes tenían el privilegio de comerse el pan. Pero solo ellos pudieron comer el pan. No era lícito que alguien que no sea sacerdote lo comiera. Y vemos que David lo comió. Tal vez ustedes están pensando, bueno, David iba a ser rey, David fue el ungido de Dios, pero no solo fue David que lo comió, dice los que estaban con él también lo comieron. Entonces, él está contándoles de una historia donde vemos en la Biblia que el ungido de Dios y los que estaban con él comieron el pan que no era lícito de comer. Está haciendo eso ejemplo. Jesús tomó ese momento de mostrar a los fariseos y a nosotros algo acerca de Jesús. Y la primera cosa que nos muestra es Jesús se preocupa por las necesidades humanas. Aquí están los discípulos. Ellos tuvieron hambre.
Cosecharon un poco de trigo, otra vez no sé si fuera trigo, pero en mi mente sí. Cosechaban un poco de trigo y lo comieron. Y lo que vieron los fariseos no era misericordia a esta gente que tenía hambre. Lo que vieron los fariseos no era, mira, solo está comiendo un poco solo para que ellos no tengan demasiado hambre. Lo que vieron los fariseos, ellos están rompiendo nuestras reglas. Hermanos, nosotros tenemos que entender algo. Los mandatos de Dios jamás son crueles. Jamás. Aquí está esa gente y ellos están añadiendo a la ley de Dios. Aquí está la gente, en vez de ver esta gente con misericordia, en vez de mirar a los discípulos solo está dándole comida por la hambre que tenía, ellos están ahí con rencor. La verdad, la semana que viene vamos a ver eso más profundo. En la semana que viene, creo que ustedes ya hablaron acerca de eso en la clase de escuela dominical hoy. Vamos a ver una historia de un sábado, un día de reposo también, donde Jesús entró en la sinagoga y ahí está una persona con una mano seca. Y Jesús, cuando Él está mirando a esa persona, se ve su necesidad, se ve que ese hombre tiene una mano seca. Pero mira lo que Él dice acerca de los fariseos y su actitud. En Marcos capítulo 3, versículo 15. Entonces, mirándolos, es Jesús mirando a los fariseos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de su corazón. Ahí está Jesús. Él está mirando la necesidad de este hombre, pero los fariseos que están mirándoles, a ellos no les importa que su mano está seca. A ellos no les importa que él no pudiera trabajar como los demás. A ellos no les importaba que él no estaba 100% sano. Lo que le importaba a ellos era su sistema. Lo que le importaba a ellos eran las leyes que ellos habían añadido a la palabra de Dios. Hermanos, nosotros debemos tener cuidado. Si nuestro sistema religioso nos hace de no tener misericordia a los demás, tal vez nuestro sistema está mal. Nosotros muchas veces confundimos el legalismo, confundimos las leyes de la humanidad con las leyes de Dios. Muchas veces nosotros pensamos como los fariseos en vez como Jesús. Cuando Jesús miraba a sus discípulos, Él vio su necesidad. Cuando ellos miraron a sus discípulos, ellos vieron las acciones malas que ellos pensaban que ellos estaban haciendo. Hermanos, ¿cómo veamos nosotros la gente? Cuando yo era misionero en Perú, una vez a la semana, yo siempre tenía incrédulos en mi casa. Gente que no asistía en la iglesia, gente que no creía en Jesucristo. Y cada vez que yo invitaba a uno de ellos en mi casa, siempre invitaba a alguien de la iglesia para ver su reacción cuando yo tenía el incrédulo en mi casa.
Muchas veces esos creyentes que estaban en mi casa, cuando llegaron los incrédulos y ellos empezaron de hablar de los incrédulos, salían malas palabras. Empezaron de usar palabras que nosotros, que no somos creyentes, nosotros que somos creyentes, no usamos. ¿Y sabe lo que pasó muchas veces? Los creyentes, en vez de ver su necesidad, en vez de ver que ellos necesitaban a Jesucristo, ellos estaban molestos porque estaba rompiendo las normas de los cristianos. Peor, en Perú es de costumbre de llegar a la casa de alguien con un pisco. No sé si ustedes saben qué es el pisco. Es el licor hecho de uvas, mucho más fuerte que el vino. Peor si llegaban a mi casa y me regalaban un pisco. Y el creyente está ahí. Porque ellos tenían más enfocado de sus reglas que la necesidad de humano. Hermanos, entiéndenme. No estoy diciendo que el pisco está bueno. No estoy diciendo que es bueno de hablar con malas palabras. Pero ¿cuál es más importante? ¿Que ellos conocen a Cristo y que Cristo les cambie? ¿O que ellos solo cambian sus acciones? Muchas veces nosotros tenemos la culpa que nosotros somos legalistas igual como ellos. Nosotros no estamos presentando, no estamos llevando a esa gente para que ellos puedan conocer a Cristo. Nosotros solo queremos que ellos cambien sus acciones. No habla así. No bebas eso. Pero no estamos hablándoles de Cristo. No estamos hablándoles de su necesidad. Nosotros queremos que ellos hagan nuestra lista de reglas. Vemos de ejemplo de Jesucristo. Su enfoque estaba en su necesidad. No me malentiendan. No estoy diciendo que debemos dejar que la gente va pecando a todos lados, pero ¿cuál es nuestro enfoque? Porque si alguien es un incrédulo, ¿qué van a hacer? Es un pecador, van a pecar. Nosotros muchas veces queremos que los pecadores sean como nosotros que somos creyentes. Jamás van a pasar eso. Van a pecar, son pecadores. Y lo que nosotros debemos ver es su necesidad. Necesitan Cristo, no solo deben cambiar sus acciones. Escúchame, si ellos conocen a Cristo, Cristo va a cambiar sus acciones. Y vemos eso en Jesús. Jesús no solo estaba mirando a sus necesidades, pero Jesús también valora la misericordia por encima del legalismo. Ahí están los fariseos. Ellos hacen la pregunta, ¿por qué ellos están haciendo lo que no es lícito en el día de reposo? Número 1, no vemos en las Escrituras ni una vez que los discípulos pecaron. Lo que ellos hicieron en este campo no fue pecado. De cosechar un poquito, de hacer así con tus manos y comerlo, jamás la Biblia dice que eso es pecado. Pero los fariseos tomaron el regalo de Dios, tomaron el día de reposo y ellos dicen, no puedes hacer eso en el día de reposo. Ellos por afuera se vieron muy religiosos. Ellos a los demás se vieron como gente. Ellos sí están siguiendo a Dios. Pero de verdad lo que ellos estaban mostrándonos es que lo que importaba más a ellos no fue la misericordia,
sino de seguir sus reglas. Piénsalo. Si entra un varón aquí en esta iglesia, sucio, ropa sucia, ¿qué diríamos nosotros? Diríamos, mira, este no está usando su mejor para el Señor. Mira cómo está vestido. ¿Qué diríamos de este varón? ¿Vamos a mirar lo que está afuera? ¿O vamos a mirarlo con misericordia? Vamos a ponerlo peor. ¿Qué pasa si entra una muchacha incrédula que no conoce al Señor y ella está usando una falda que llega acá? ¿Qué vamos a decir de ella? Ay, esta muchacha, ¿por qué va a venir a la iglesia vestida así? Hermanos, es una pecadora. ¿Sabe lo que va a hacer? Pecado. ¿Qué vamos a decir? Ay, alguien tiene que hablarla para que no use ese tipo de ropa porque mi esposo está pecando mirándola. Hermanos, no me malentienden. Yo no estoy diciendo que no debemos vestirnos modestamente, pero lo que estoy diciendo, ¿qué es lo que entra en mente primero? Misericordia. Ay, ella necesita a Dios por sus pecados. Cuando miramos a la gente, ¿qué miramos primero? ¿Sus fallas o lo que ellos necesitan? Vemos en Jesucristo que Él valora más la misericordia. Más la misericordia que el legalismo. ¿Cómo es el legalismo? Es cuando vayamos más allá que las Escrituras. Quiero que ustedes me entiendan. Lo que la Biblia llama pecado es pecado. Si la Biblia no lo llama pecado, no es pecado. Yo recuerdo cuando yo estaba en Costa Rica, me enviaron a Costa Rica para aprender el español. Entonces, si hablo mal, es culpa de los ticos en Costa Rica. Habla con ellos. Pero cuando yo estaba ahí en Costa Rica, existía una iglesia bien fundamental. Siempre, todos los varones en esta iglesia usaban corbata. Yo solo estaba ahí por un año. No era miembro de la iglesia, solo estaba asistiendo a esta iglesia. Entonces yo no quería decir nada acerca de la ropa. Yo siempre llegaba con mi corbata. Un día, nosotros estábamos con prisa en la casa. Y yo tenía mi corbata ahí en la mesa. Estaba listo para ponérmelo. Ya tenía el nudo y todo, ya estaba. Pero salí sin la corbata. Llegué a la iglesia. Y una hermana, bien avanzada en la edad, me acercó. Y ella me preguntó, John Michael, ¿dónde está tu corbata? Yo empecé de explicarle que, mira, yo tuve demasiado prisa en la casa hoy, dejé la corbata ahí en la mesa. Escucha lo que ella me dijo. John Michael, pensé que tú eres creyente. Para ella, su regla de corbata era más importante que cualquier otra cosa. Para ella, estaba yendo más allá que dice las Escrituras. Enséñame en las Escrituras donde dice que alguien tiene que usar una corbata. No está ahí. Hermanos, debemos tener cuidado que no vayamos más allá que las Escrituras. También debemos tener cuidado que nuestras preferencias no lo levantamos
a nivel que las Escrituras. Cada uno de ustedes tiene reglas en sus casas que yo no tengo en mi casa. Y está bien, son sus preferencias. Pero hermanos, una preferencia no es escritura. Y lo que tú haces en tu casa no quiere decir que yo tengo que hacer lo mismo en mi casa. ¿Cuántos de ustedes saben qué es un Twinkie? Levanta la mano. Solo los gringos. Ay, ay, ay. Mateo, tú eres casi gringo. Naciste acá, chicano, eres gringo. El Twinkie es un pastel que lleva crema adentro. Hermanos, si ustedes no han comido uno, tú no sabes cómo va a estar en la gloria. Es la cosa más rica que hay. Hermanos, yo tuve una adicción a los Twinkies. Tanto que yo comía cajas enteras a una vez. Yo sabía que en una caja de Twinkies venía 12 Twinkies. Y si yo llegaba y solo comía 10 y no había 2 más en la caja, yo estaba enojado con mi esposa. ¿Qué pasó con mis 2 Twinkies? ¿Quién comió mis 2 Twinkies? Yo sabía que había 12 Twinkies y yo comí 10. ¿Dónde están mis otros 2 Twinkies? Hermanos, pregúntenme mis hijos, pregúntenme mi esposa, pregúntenme mis hermanos. De verdad fue una adicción al Twinkie. ¿Sabe lo que hice? Puse regla en mi casa. Twinkies no pueden llegar a esta casa. En esta casa es contra las reglas, es contra la ley. El Twinkie no puede llegar. Hermanos, qué locura sería de decir a ustedes, es un pecado si ustedes tienen Twinkie en tu casa. Fue mi preferencia. Fue mi regla de mi casa. Pero muchas veces lo que pasa en el legalismo es tomamos algo así como de Twinkies y decimos, yo lo hago, entonces ustedes tienen que hacerlo también. Así eran los fariseos. Los fariseos ayunaban 2 veces a la semana y para ellos ustedes también tienen que ayunar 2 veces a la semana. Así eran los fariseos. Ellos pensaban que no puedes cosechar aunque sea un poquito en el día de reposo y es ley para ustedes también. Ellos pusieron sus preferencias a nivel de las Escrituras. Hermanos, tenemos que entender algo. Nuestras preferencias no son las palabras de Dios. Nosotros tenemos que entender que lo que Dios valora más es la misericordia que la gente que siga nuestras reglas. Pero Jesús no solo está mostrándoles el propósito de sábado, el día de reposo, sino Él va a mostrarles porque Él puede hablar acerca del día de reposo con autoridad. Mira conmigo una vez más a versículo 27 y 28. También les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Jesús está usando un título ahí en versículo 28 para Él mismo. Un título de Mesías. Un título que los judíos hubieran entendido desde el inicio. Él está diciendo que Él es el Mesías, que Él es el prometido. Ese título, Hijo del Hombre, nos vemos primero en Daniel capítulo 7. Ahí en Daniel capítulo 7 vemos el anciano de días. Es un título para Dios. Y Dios va a tomar todo el reino, todo el dominio.
y va a darlo ¿a quién? Al Hijo del Hombre. Lo que Jesús está diciendo es que Él es el Mesías. Lo que Jesús está diciendo que Él es el Rey que ha venido. Lo que Jesús está diciendo, sí soy hombre, pero soy el Mesías. Soy el Rey prometido desde Daniel capítulo 7. Yo soy Él. Hermanos, tenemos que entender que Jesús no solo fue un maestro, que Jesús no solo fue alguien que ha venido para reformar la religión judía, que Jesús es el Rey de los Reyes. Y Él está declarando en esos versículos, el Rey del día de reposo ha llegado. Y hermanos, de hecho que Él es el Rey, no tenemos el derecho de añadir a sus leyes. De hecho que Él es el Rey, no tenemos el derecho de interpretar sus leyes. Es Él que ponga la ley y es Él que da la interpretación de la ley, porque es el Rey. También no solo dice que Él es el Hijo de Hombre, pero mira lo que dice. El Hijo de Hombre es Señor aún. Una palabra tan chiquita, pero una palabra que lleva poder. Aún del día de reposo. Hermano, piénsalo. ¿Quién creó el día de reposo? Dios. Ellos son fariseos. Ellos tuvieron los primeros 5 libros de la Biblia grabados en su mente. Ellos pudieron decirnos sin leerlo, capítulo 1, capítulo 2 de Génesis, sin problema. Ellos entendieron muy bien quién es el Señor, quién es el que tiene autoridad sobre el día de reposo. Y aquí está Jesús y Él está diciendo, yo mando acá. Aún sobre el día de reposo. Lo que Él está haciendo es una declaración diciendo, mira, yo soy el creador, yo soy el que creó el día de reposo y yo mando en el día de reposo. Hermanos, nosotros tenemos 2 opciones. De someternos a un sistema religioso que nosotros hemos inventado, o someternos al Dios eterno, al Dios soberano, al Dios que tiene todo bajo de su control. Hermanos, yo sé que las tradiciones son importantes, sí, pero Dios es más importante. Hermanos, tus preferencias son importantes, sí, especialmente en tu hogar, pero Dios es más importante. Hermanos, vamos a ser como los fariseos y solo mirar el exterior, o vamos a ser como Jesús y vamos a mirar a las necesidades de la humanidad. Vamos a ser como los fariseos que no tienen compasión, que no tenían misericordia, o vamos a ser como Jesucristo que se llenó de misericordia. Hermanos, Jesús es Dios y como Dios, Él manda. ¿Vas a estar sujeto a Él o a tu sistema? Vamos a orar. Señor, gracias otra vez por tu palabra. Gracias por cómo tú nos hablas a través de ella.
Señor, muchos de nosotros, si somos honestos, tenemos legalismo en nuestras vidas. Tenemos reglas, tenemos leyes, tenemos preferencias que pensamos que son leyes, que no viene de ti, no nace de ti, nace de nosotros. Y muchas veces cuando nosotros miramos a la gente, lo miramos y lo medimos según nuestras reglas, no con ojos como tu Hijo Jesucristo. Señor, ayúdenos a ver la necesidad de la humanidad, que la necesidad es que ellos necesitan tu Hijo Jesucristo. Y Señor, ayúdenos a tener misericordia de la humanidad, de no juzgarlos, sino mostrarles misericordia, de mostrarles que ellos necesitan a Cristo. Señor, entendemos que es tu Hijo que va a cambiar sus vidas. Es tu Hijo que va a darles la victoria sobre el pecado. Señor, oramos todo eso en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Pónganse de pie, por favor.